Bienvenidos a una mañana en el encuentro. Nos alegra que se sumen a nuestra transmisión y juntos proclamemos la bondad de Dios. Adultos, jóvenes y chicos, nos disponemos para entregar lo mejor a Dios y recibir lo que Él ha preparado para nosotros. Mientras recordamos las palabras del salmista, vean lo hermoso y agradable que es vivir como hermanos en completa armonía. Dice la Biblia: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no se apartará de él. En Equids somos parte del equipo que instruye a tu hijo, así que conéctalo hoy, vía Zoom a las 11:50 am. ¿Deseas iniciar tu proceso de formación? Escuela de Formación Básica. Mi comunión con la Iglesia. Inicia martes 18 de agosto, 7 p.m. vía Zoom. Escríbenos o llámanos a nuestras líneas telefónicas. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Meditaré en la gloria y en la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Este lugar con tu
cruz que en su trono está. Toda adoración, toda alabanza, toda exaltación te pertenece a ti, Jesús. Todo lo que expresamos, todo lo que cantamos es para ti, es para entronarte. Y este es un tiempo, iglesia, en el cual yo le invito pueda levantar su voz y juntos exaltemos su nombre. Vamos, lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios ha revelado en su vida, yo le invito pueda proclamarlo. Proclame la fidelidad del Señor, proclame su grandeza, proclame su provisión, proclame la libertad del Señor, la sanidad, su salvación. Entronamos a Él con nuestras palabras, pero también lo que sale de nuestro corazón. Y juntos, Señor, nos unimos para proclamar una misma verdad, y es que tú eres el Rey que gobierna sobre todas las cosas. Tú eres el Rey que vino, tú eres el Rey que vendrá por segunda vez y vendrá por su iglesia, Señor. Hoy confesamos, Señor, nuestra esperanza que viene de ti, el que está sentado en el trono, el que reina con justicia, aquel que es todo honor, toda gloria, todo poder. Ese Rey que escucha nuestra alabanza y que hoy entronamos con todo nuestro ser y corazón. Juntos, iglesia, hoy proclamamos la esperanza que tenemos en Él, y es que hemos sido salvados de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestras injusticias, de aquello que hemos hecho y no hemos honrado al Señor, lo hemos deshonrado, todo aquello que hemos hecho, y que el Señor que está sentado en el trono, nuestro Dios, aborrece. Hoy nosotros también, Señor, te pedimos, perdónanos, perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, perdona nuestra desobediencia, y recurrimos a ti, Señor, y proclamamos la gracia que tenemos en Cristo Jesús, del perdón de nuestros pecados, perdón, gracia a la cual corremos, y que hoy sencillamente tenemos que disfrutar ese amor, ese abrazo tuyo. Oro por aquellos, Señor, que hoy se sienten lejos de ti, que se sienten que no pueden estar delante de tu presencia y esconden su rostro porque se sienten tan culpables por su pecado. Hoy yo oro, Señor, que tu gracia sea derramada sobre cada vida en el nombre de Jesús. Tu gracia derramándose, tu amor, tu abrazo, Señor, a donde quiera que están, y aquellos que están escuchando esta transmisión. Señor, yo oro por tu iglesia, Señor, que se vuelva a ti en adoración, en alabanza. Y si hay alguien que se siente tan culpable, que pueda recibir, Señor, recibir tu gracia, tu perdón. Un corazón arrepentido, Señor, un corazón humillado, tú no desprecias. Y aquel que se arrepiente hoy puede correr a tus brazos, Señor, y encontrar libertad. A nuestro Dios inigualable y poderoso, el que venció la muerte y el pecado, es nuestro Señor. El que venció la maldad, el que venció el mal en la cruz del Calvario, aquel que ha resucitado entre los muertos, es nuestro Dios y nuestro Señor. Y el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos ahora vive en mí y ahora vive en nosotros. Bendito sea tu nombre, y te exaltamos a ti, solamente a ti, Señor. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es, su voz un eco sin fin
su amor y gracia Él derramó. En Él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerá. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es. No hay nadie como Él, no hay nadie. Ven a adorar al que resucitó. Vamos, iglesia. La luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerá. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Jesús, aquel que es nuestro Dios, aquel que es nuestro Señor, hoy damos honor y gloria. Hoy elevamos toda nuestra gratitud a ti, Señor. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo ofrecemos a ti, aquel que nos ha dado libertad y salvación. Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder
Si pudieran elegir a cualquier persona en todo el mundo para cenar hoy, ¿a quién elegirían? A ver, tú primero. Me encantaría con Thalía. Jennifer Aniston. Hugh Jackman. Sebastián Rulli. Michael Jackson. Michael Jackson. Que no se canse en el thriller. Una noche y una noche. Yo creo que con Cantinflas. ¿Tú también, Cantinflas? Yo los Beatles, definitivamente. Pues yo con Octavio Paz. Si pudieran cenar con cualquier persona en el mundo, ¿con quién sería? ¿Qué crees que digan, Con mi familia. Con nuestra familia. Con nuestros papás. ¿Tiene que ser famoso? Yo con mi mami. Yo con mi mami. Mi papá. Porque los quiero. Con mis papás. ¿En familia? A veces mi mamá no tiene tiempo de cenar con nosotros por su trabajo y estaría muy bien. Aunque estemos a larga distancia, estamos muy unidos. Un lazo muy fuerte entre la familia. Pues me da gusto ver que les gusta compartir el tiempo con nosotros. El escuchar este tipo de cosas es como un refuerzo para nuestro corazón. Por alguna razón, Jesús nos invita a ser como niños y dice que el reino de los cielos les pertenece. Y este es un bello desafío porque no hay persona más importante para un niño que sus padres. No hay personas más importantes para un niño que su propia familia. Y debemos aprender de ellos, debemos ser como ellos y darle el valor a nuestras familias que les corresponde. La Biblia dice, el que no provee para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La familia es importante y como discípulos de Jesús tenemos que darle el valor que corresponde. En muchas ocasiones nos ocupamos de dar nuestra mejor versión a los de afuera. Respetamos a los de afuera, somos pacientes con los de afuera, somos honrosos con los de afuera, pero con los de nuestra casa mostramos nuestra peor versión. Lastimosamente son nuestros hijos, nuestros padres, nuestro cónyuge, quienes tienen que enfrentar la peor versión de nosotros. Y esto es un desorden mental, porque las personas más importantes de nuestra vida están dentro de casa. Así que debemos ocuparnos de llevar a casa la mejor versión. Tenemos un desorden y hay una desobediencia frente a la palabra, porque damos lo mejor a personas que tal vez no son lo más importante. Así que a través de este video queremos invitarlos a poner en orden su familia, a poner en orden sus prioridades y colocar a los de su casa en el lugar que les corresponde. Cenar con ellos. No hay persona más importante con quien usted se pueda sentar a la mesa. No hay persona en este mundo más importante que su propia familia con quien usted se pueda sentar a la mesa. Así que disfrute cada espacio con su familia. Cada cena, cada almuerzo, cada momento, disfrútelo y valórelo, porque ellos son las personas más importantes para usted. Pongamos en orden nuestra casa, pongamos en orden nuestras familias. Seamos como niños y valoremos profundamente a aquellos que están en casa. En esta cuarentena, en estos tiempos de pandemia, nos hemos dado cuenta que quienes están allí son los de nuestra casa, que quienes se quedan son los de nuestra casa. Por lo tanto, a ellos debemos darle nuestra especial atención y nuestro especial trato, los mejores privilegios para los de tu casa. Te invito entonces para que oremos al Señor pidiendo que sea su Espíritu Santo trayendo orden a nuestras casas. Señor, te damos gracias en esta mañana
por cada persona a través de la cual nos bendices, por cada integrante de nuestra familia que tú has escogido para nuestro beneficio. Gracias por nuestras familias, Señor. No son perfectas, Padre, pero son nuestras familias y tú nos las has regalado para disfrutarla. Gracias te damos en esta mañana por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestro cónyuge, por nuestros hermanos. Señor, muchas gracias, porque a través de ellos nos bendices, a través de ellos nos corriges, a través de ellos nos pules. Gracias, Señor, por cada persona que has colocado a nuestro alrededor. Y clamamos en esta mañana, Padre, ordena nuestros hogares, que tu Espíritu Santo sea trayendo orden a nuestras relaciones familiares, que tu Espíritu Santo sea trayendo orden al interior de nuestras casas. Padre, enséñanos a darle relevancia a aquellos que están en casa. Perdónanos, Padre, perdónanos porque a veces no proveemos para nuestra casa, no proveemos recursos, no proveemos amor, no proveemos tiempo, no proveemos respeto. Perdónanos, Señor, por no proveer para los de nuestra casa. Y te pedimos que seas tu Espíritu Santo guiándonos a hacer los correctivos, Padre, necesarios para bendecir nuestras familias. Nos disponemos delante de ti para que seas tú trayendo orden, Señor, a nuestras vidas familiares, para que seas tú ordenando nuestras prioridades y podamos entender y vivir con la conciencia de que los de nuestra casa son los más importantes. Enséñanos a disfrutar los pequeños momentos en familia, enséñanos a valorarlos, enséñanos, Señor, a apreciarlos de la manera correcta, porque son un regalo que tú nos das. En el nombre de Jesús nos disponemos para que sea tu Espíritu Santo obrando y trayendo orden a nuestras casas. Quiero invitarlos a observar detenidamente las imágenes que van a aparecer a continuación en pantalla. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero yo quiero animarlos a identificar la palabra que resalta en estas imágenes. ¿Ya la han identificado? Efectivamente, algo en común que encontramos en estas imágenes es el orden. Todos nosotros estamos familiarizados de una u otra manera con esta palabra. No es necesario aclarar su definición porque todos conocemos qué significa orden. Lo que sí puede pasar es que esta palabra genere diferentes reacciones en cada uno de nosotros. Habrá en este lugar quienes amen el orden, personas extremadamente ordenadas que incluso sienten deleite al observar las imágenes que acabamos de observar. Habrá otras personas a las que el orden les es indiferente. No les interesa cómo está acomodada la ropa en la maleta, el caso es que vaya la ropa allí. No les importa cómo están acomodadas las frutas en el supermercado. Personas que son indiferentes frente al orden. Pero habrá otras personas que tal vez puedan experimentar cierto malestar. Que la palabra orden saque de dentro de ellos esa anarquía, esa rebeldía, ese afán por rebelarse contra el orden establecido. Porque realmente hay una repulsión frente a lo que está ordenado. Pero de alguna u otra manera, todos estamos familiarizados con esta palabra. Todos tenemos que ver con el orden. Todos tenemos nuestro propio orden. Por ejemplo, mi orden no es tan estético a la vista, pero tengo un orden establecido. En mi closet, en medio del caos, hay un lugar específico donde coloco mi desodorante. Y cuando alguien me mueve el desodorante del lugar,
no logro encontrarlo, se me perdió por completo, aunque me lo haya movido tan solo unos centímetros. En mi orden establecido lo voy a buscar en el lugar preciso, y si está unos centímetros a la derecha, pareciera que se vuelve invisible delante de mis ojos. El tema del orden es bastante complejo, porque de alguna u otra manera todos tenemos nuestros patrones de orden y no nos gusta que nadie venga a imponernos su orden. Todas estas diferencias salen a la luz en la convivencia, en el lugar de trabajo, en las organizaciones. Nos gustaría que el mundo entero se moviera conforme a mis patrones de orden. Cuando dos personas ordenadas se encuentran, a veces se forman problemas, porque alguien dice esto se debe hacer de esta manera y la otra persona dice no, se debe hacer de esta otra, y las dos maneras son fantásticas. Son personas muy ordenadas, pero ninguno va a permitir que el otro imponga su orden. Que el mundo se mueva según mi orden es una maravilla, pero que nadie venga a decirme cómo organizar las cosas, y mucho menos que nadie venga a decirme cómo ordenar mi vida. Cuando alguien señala mi desorden, mi reacción natural es buscarle su desorden para estar en igualdad de condiciones. Si alguien viene a criticar la manera como manejo mis finanzas, pues empiezo a analizar y digo, pero vea ese matrimonio que lleva tan desordenado. Y empezamos a luchar, a no dejarnos imponer el orden del otro. La palabra orden, de alguna u otra manera, termina incomodándonos a todos. Por más ordenada que tengamos nuestra vida, siempre habrá una habitación escondida que se encuentra en caos, que no queremos que nadie vea. Siempre habrá un lugar en lo más profundo de nuestro corazón que no está ordenado. Y por eso la palabra orden en algunas áreas genera incomodidad. Nuestro inconveniente con el orden realmente es mucho más grande de lo que creemos, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que le encanta el orden. Así comenzó esta historia. Génesis dice: en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y podemos ver cómo Dios comenzó a darle orden a su creación. La tierra fue embellecida por el orden de Dios. Y seguimos leyendo Génesis y nos damos cuenta que los seres humanos somos seres de desorden, porque finalmente eso hicimos. Eso hizo el ser humano, desordenar la creación de Dios. ¿Y cómo está la tierra hoy? ¿Cómo está el mundo hoy? Estamos de acuerdo que el mundo de hoy está completamente desordenado, porque nosotros nos hemos encargado de desordenar la creación de Dios. Tal como Dios ordena, tal como Dios ordena, es el título de la reflexión de esta mañana. Tal como Dios ordena. Y quiero invitarlos a leer uno de esos pasajes de la Biblia que generalmente leemos con rapidez, que pasamos de largo, que en algunas ocasiones puede tornarse aburridor para nosotros, pero que el día de hoy es la plataforma para nuestra reflexión. Éxodo capítulo 40. Es el último capítulo del libro de Éxodo. Es la conclusión de toda la historia relatada en este libro. Pero antes de leer Éxodo capítulo 40, vamos a hacer un poco una evaluación del contexto para entender en qué nos vamos a encontrar. Dios ha liberado el pueblo de Israel a través del liderazgo de Moisés. El pueblo se encontraba esclavo en Egipto. Diferentes acontecimientos sobrenaturales, que seguramente usted ha escuchado hablar de ellos. Las plagas, el mar que se abre en dos,
el maná que cae del cielo, el agua que brota de la roca y diferentes manifestaciones sobrenaturales que caracterizan este proceso de éxodo del pueblo de Israel de la esclavitud. Eran un pueblo de Dios, pero con el ADN de un pueblo pagano. Tenían todavía las costumbres egipcias adentro. Tenían el orden de Egipto establecido en sus vidas. Y ahí podemos ver una cantidad de acciones pecaminosas, acciones irresponsables del pueblo frente al mover de Dios. Pero la mayor manifestación del paganismo que traía en ese momento el pueblo de Israel es aquel becerro de oro que construyeron en un momento determinado. Mientras Moisés se encontraba en la cima del monte Sinaí, teniendo comunión con Dios y recibiendo las instrucciones precisas para su peregrinaje hacia la tierra prometida, el pueblo abajo estaba elaborando un becerro de oro para adorarlo, para postrarse delante de él y teniendo acciones completamente pecaminosas, creyendo que eso agradaría a Dios. Eran el pueblo de Dios, pero con el ADN pagano. Y en los capítulos que proceden al becerro de oro, al miserable becerro de oro en el cual ellos colocaron su esperanza, podemos ver que Dios toma la palabra frente a Moisés y comienza a hablar instrucciones claras, detalladas, precisas respecto a diferentes aspectos de la vida de ellos. Instrucciones que tenían un objetivo específico: establecer el orden del cielo sobre el desorden en el que ellos estaban viviendo. Traían el desorden de Egipto y Dios emprende un proceso de establecer instrucciones prácticas para establecer el orden. Como respuesta al desorden humano, Dios comienza a ordenar. Y precisamente lo que nos encontramos en el capítulo 40 del libro de los Éxodos. Leamos pues el último capítulo de este libro de Éxodo. Dice así: luego el Señor le dijo a Moisés: levanta el tabernáculo el primer día del año nuevo, coloca dentro el arca del pacto y cuelga la cortina interior para encerrar el arca dentro del lugar santísimo. Luego manda a traer la mesa y acomoda los utensilios sobre ella. Además, manda a traer el candelabro e instala las lámparas. Ubica el altar de oro para el incienso frente al arca del pacto. Después cuelga la cortina en la entrada del tabernáculo. Coloca el altar de las ofrendas quemadas delante de la entrada del tabernáculo. Pone el lavamanos entre el tabernáculo y el altar. Llénalo de agua. Luego arma el atrio alrededor de la carpa y cuelga la cortina de la entrada del atrio. Toma el aceite de la unción y unge el tabernáculo junto con todo el mobiliario a fin de consagrarlos para que queden santos. Unge el altar de las ofrendas quemadas y sus utensilios a fin de consagrarlos. Entonces el altar será completamente santo. Luego unge el lavamanos y su base a fin de consagrarlos. Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua. Ponle a Aarón las vestiduras sagradas y úngelo. Así quedará consagrado para servirme como sacerdote. Luego haz que se acerquen sus hijos y vístelos con sus túnicas. Úngelos como ungiste a su padre para que ellos también me sirvan como sacerdotes. Al ungirlos, los descendientes de Aarón quedan apartados para el sacerdocio por siempre, de generación en generación. Y aquí hay un cambio en la historia del texto. Dejamos de encontrarnos con verbos imperativos: levanta, haz, ordena, consagra, unge, y empezamos a encontrarnos con verbos en pasado. La respuesta de Moisés, versículo 16. Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. Así que el tabernáculo fue armado el primer día del primer mes del segundo año. Moisés levantó el tabernáculo. Primero situó las bases, encajó los soportes, fijó los travesaños y colocó los postes. Luego extendió las cubiertas sobre el armazón del tabernáculo y puso las capas protectoras encima.
tal como el Señor le había ordenado. Entonces tomó las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto y las puso dentro del arca. Después sujetó el arca a las varas para transportarla y en la tapa del arca, el lugar de la expiación, la colocó encima. Luego llevó el arca del pacto dentro del tabernáculo y colgó la cortina interior para protegerla de la vista, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés ubicó la mesa en el tabernáculo, en el lado norte del lugar santo, justo fuera de la cortina interior, y acomodó sobre la mesa el pan de la presencia delante del Señor, tal como el Señor le había ordenado. Luego puso el candelabro en el tabernáculo, en dirección opuesta a la mesa, en el lado sur del lugar santo. Entonces encendió las lámparas en la presencia del Señor, tal como el Señor le había ordenado. Los estudiantes de estudio inductivo van notando una frase clave. También puso en el tabernáculo el altar de oro para el incienso, en el lugar santo delante de la cortina interior, y quemó el incienso aromático sobre el altar, tal como el Señor le había ordenado. Después colgó la cortina a la entrada del tabernáculo y ubicó el altar de las ofrendas quemadas cerca de la entrada del tabernáculo. Entonces presentó una ofrenda quemada y una ofrenda de grano sobre el altar, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés instaló el lavamanos entre el tabernáculo y el altar y lo llenó de agua para que los sacerdotes pudieran lavarse. Moisés, Aarón y los hijos de Aarón sacaban agua del lavamanos para lavarse las manos y los pies. Se lavaban cada vez que se acercaban al altar o entraban al tabernáculo, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés colgó las cortinas que daban forma al atrio que rodea el tabernáculo y el altar. Por último levantó la cortina en la entrada del atrio. Así por fin terminó Moisés el trabajo. Entonces, miren lo que viene después de ese entonces. La nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Durante el día la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella. De modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. Es una lectura que dije hace un momento que uno lee rápidamente porque son instrucciones muy precisas de detalles que aparentemente son insignificantes para nuestra vida hoy. Pero la historia de Éxodo no podía terminar de una mejor manera. El final de este libro no podía ser mejor. La gloria del Señor estaba con ellos. La presencia del Señor manifiesta y visible los guiaba al pueblo. Este ya no era solo un privilegio de Moisés, era un privilegio que todo el pueblo podía presenciar. Dios mismo era el que los guiaba por el camino correcto. Ya no tenían que esperar que Moisés les dijera a dónde ir. La nube los guiaba, el mismo Señor, su presencia manifiesta y visible, los guiaba por el desierto. En los últimos versículos del libro de Éxodo encontramos todo lo que un cristiano debería desear, por lo menos lo deseo profundamente, que la gloria de Dios llene nuestras vidas y que su presencia manifiesta y visible nos guíe por nuestro peregrinaje de la vida. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Que mi vida esté llena de la gloria de Dios y que mi vida sea guiada día y noche por la presencia manifiesta y visible de Dios. Imagínese su vida llena de la gloria de Dios. Que su vida esté llena del brillo, del esplendor de su hermosura. Que su presencia manifiesta esté a su favor y que la gloria de Dios esté dirigiendo cada paso de su vida. Que le pregunten, ¿qué vas a hacer hoy? Y que usted responda, no sé, lo que la gloria de Dios me guíe.
Si la presencia visible de Dios me guía, pues voy. Lo único que hago es esperar que esa nube avance y a donde ella vaya yo voy. Si ella avanza, yo avanzo. Si Dios me dice que haga tal negocio, lo hago. Si me dice que sirva a tal persona, le sirvo. Si me dice que venda, vendo. Si me dice que compre, compro. No sé qué voy a hacer hoy. Lo que la nube, lo que la presencia, lo que la Shekinah de Dios me diga que haga. ¿No le parece asombroso poder vivir de esa manera? Si así fuera, dejaría yo de, perdóneme la expresión, de meter tanto la pata y de hacer aquello a lo que el Señor no me ha llamado a hacer. No perdería tanto tiempo en mi vida metiéndome por caminos a los que el Señor no me ha llamado. El pueblo de Israel tenía en ese momento justamente la posibilidad de vivir lleno de la gloria de Dios y de ser guiado por su presencia manifiesta. Lo único que tenían que hacer era moverse conforme la nube que representaba a Dios se movía. Yo deseo profundamente vivir de esa manera. Noto en la lectura la expresión repetitiva, tal como el Señor lo había ordenado. Y por esta razón el título de esta reflexión es ese, tal como el Señor ordena. Entiendo que una vida tal como el Señor ordena es una vida llena de su gloria. No solamente Moisés hizo como Dios había ordenado, todo el pueblo se sintonizó en la misma dirección. Observemos rápidamente el capítulo 39, el versículo 42 al 43. Dice así: así que los israelitas siguieron todas las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. Luego Moisés revisó todo el trabajo. Cuando verificó que todo se había llevado a cabo tal como el Señor le había ordenado, los bendijo. No solamente Moisés había actuado conforme al plan de Dios, sino que el pueblo de Israel en ese momento se había alineado con el Señor. Una vida tal como el Señor la ordena es una vida bendecida. ¿Queremos una vida bendecida? ¿Queremos una vida llena de su gloria? Entonces vivamos tal como el Señor ordena. En esos últimos capítulos del libro de Éxodo se hace muy evidente un rasgo de Dios. Sé que usted lo ha identificado. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que ordena. Dios es un Dios que invierte su tiempo con el ser humano para darle instrucciones precisas y detalles claros. A Dios le encanta el orden. Dios pudo haberle dicho a Moisés: constrúyame un tabernáculo, y ya, y dejar que Moisés en su libre creatividad así lo hiciera. Pero no lo hizo de esa manera. Dio detalladas instrucciones de cómo debía ser el tabernáculo, las medidas, la manera como debían ser construidos los utensilios, cómo deben estar ubicados todos los elementos, en qué orden se debió construir. Y la misma metodología que observamos en la ley, es la misma metodología que observamos en la ley de Moisés. Instrucciones precisas para los diferentes eventos de la vida. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que ordena. Mientras meditaba en estas precisas instrucciones, podía entender el objetivo de la ley. Era el orden. El objetivo de la ley era el orden. El orden del cielo imponiéndose sobre el desorden de la tierra. Respecto a la espiritualidad, ¿cuál fue el resultado del desorden humano? Fabricaron su propio Dios, un becerro de oro, el cual adoraron a través de diversiones paganas. ¿Cuál fue el resultado del orden de Dios? Un tabernáculo perfectamente diseñado que representa la restauración de la presencia de Dios en medio del pueblo. Un tabernáculo que tiene su máxima expresión en Cristo Jesús. El desorden humano tiene en común que
lo echa todo a perder. El desorden humano terminó en un miserable becerro de oro. El orden de Dios se consumó en Cristo Jesús. Óigalo bien, el orden de Dios se consumó en Cristo Jesús, pero el desorden humano terminó en un miserable becerro de oro. Cristo Jesús fue quien realmente restauró la presencia de Dios en nosotros. La máxima expresión del orden de Dios es Cristo mismo. El Evangelio es el orden del cielo sobreponiéndose a nuestro desorden. El Evangelio, además de poner orden a nuestra eternidad, pone orden a nuestro presente. Como vemos en el capítulo 40 del libro de Éxodo, Dios establece su orden, pero no lo impone. Lo establece, pero no lo impone. También Dios podría haber tronado sus dedos y se hubiese hecho el tabernáculo como Él lo deseaba, pero no lo hizo de esa manera. No fue así. Dios ordena, pero al hombre le corresponde hacer tal como Dios ordena. ¿No es cierto que nos encantaría que Dios tronara sus dedos y ya nuestra vida fuese lo que debería ser? ¿Nuestra vida fuese ordenada por solo Dios tronar sus dedos? Que simplemente Él haga esto y nuestra economía fuese ordenada de una manera celestial. Que de la noche a la mañana nuestro matrimonio estuviese perfectamente en orden. Muchos jóvenes oran a Dios pidiendo que trone sus dedos para que restaure su sexualidad de la noche a la mañana. ¿No es cierto que se hace llamativo para nosotros un Dios así? Un Dios que trona los dedos y todo se hace de manera milagrosa y especial y ya todo está hecho. Pero la verdad es que aunque Dios tiene el poder de hacer eso, no actúa así generalmente. Su método, evidenciado en este capítulo final y en toda la Biblia, es el de ordenar a través de su palabra, pero a nosotros nos corresponde hacer tal como Él ordena. Vi en estos días en Facebook de Iván Camargo, un miembro de nuestra familia Encuentro, la siguiente afirmación: solo si te acuestas tarde y te levantas temprano, tendrás resultados de la noche a la mañana. Y con base en esta frase y al servicio de la reflexión de hoy, yo diría: solo si te acuestas haciendo su voluntad y te levantas para hacer su voluntad, serás lleno de la gloria de Dios de la noche a la mañana. No sigas esperando que Dios truene sus dedos y resuelva los problemas de tu vida. No sigas esperando que Dios truene sus dedos y resuelva el desorden de tu vida. Levántate y haz tal como el Señor ha ordenado. Iglesia, no podemos seguir imponiendo nuestro orden ante el orden del Señor. Ese fue el error que cometió el pueblo de Israel en ese momento. La gloria de Dios estaba en medio de ellos. La presencia visible de Dios los guiaba de día y de noche. Estaban listos para llegar a la tierra prometida en unos días. Solo era seguir la nube. Solo era hacer como Dios había ordenado. Pero se demoraron 80 años en lo que solo costaba unos días. ¿Por qué? Porque dejaron de hacer como el Señor había ordenado. Decidieron imponer su orden. Transitaron por el desierto como a ellos bien les pareció. Y muchos de ellos murieron en su propia ley en vez de vivir en la ley del Señor. También nos pasa a nosotros hoy. Morimos en nuestra propia ley en vez de vivir en la ley del Señor y en la gracia de Cristo.
En el texto no vemos a Moisés diciendo: Señor, pero ¿por qué el tabernáculo debe ser levantado el primer día del año? ¿Por qué no lo dejamos para otro día, que es más cómodo? A mí me parece que es mejor el altar de oro detrás del arca del pacto y no delante, como tú dices. No vemos a Moisés diciendo: a mí la verdad es que no me gusta el color de esas cortinas, a mí no me parece que el tabernáculo se vea bien con cortinas, más bien quitemos las cortinas. No vemos a Moisés en ese papel de imponer su orden ante el orden de Dios. Moisés simplemente obedece. Pero nosotros sí nos atrevemos a decir: pues sí, yo conozco que tu palabra respecto al manejo de las finanzas hay unas instrucciones precisas, pero a mí me parece mejor vivir mis finanzas de esta manera. Es como más moderno. Nuestro desorden es descarado, es totalmente descarado. Sí, yo conozco que tú estableciste un orden para el matrimonio, pero es que en el caso de mi esposa es diferente. Yo no la puedo tratar como un vaso frágil, yo la tengo que tratar duro, tengo que hablarle golpeadito porque si no me la monta. Hombres que desprecian a sus esposas, las anulan, se aprovechan de ellas para vivir cómodos, las maltratan psicológicamente, incluso físicamente, cuando el orden de Dios es que la mujer sea tratada como un vaso frágil. Mujeres que manipulan a sus esposos, los menosprecian, se dedican a hacerles la vida imposible, cuando el orden de Dios es que el hombre sea respetado por su esposa. Y al mismo tiempo oran pidiendo a Dios que restaure su matrimonio, cuando lo que tienen que hacer es vivir un matrimonio tal como el Señor les ha ordenado. Personas que oran pidiendo prosperidad, claman al cielo para que se abran puertas de provisión y de ingreso, pero tienen un manejo de sus finanzas completamente antibíblico. Iglesia, la prosperidad no viene del tronar los dedos de Dios después de que usted pacta con un dinero, como enseñan los apóstoles de la prosperidad, los mal llamados, la mal llamada teología de la prosperidad. No, la prosperidad no viene de esa manera. La prosperidad es el resultado de la santidad. Es el resultado de hacer tal como Dios ha ordenado. Somos iguales al pueblo de Israel. Queremos llegar rápido a la tierra prometida, pero a nuestra manera, con nuestro orden, con un chasquido de dedos. Sí, yo sé que el orden establecido es honrar a mis padres, pero a mí me parece mejor tratarlos a las patadas, tratarlos con dureza cada vez que pueda, recriminarles por sus errores, porque si no me la montan. Sí, yo sé que el orden establecido por Dios es la humildad, pero a mí me parece que uno tiene que guardar un poquito de dignidad, por eso no le agacho la cabeza a nadie. Y así vamos en nuestro peregrinaje cristiano, imponiendo nuestro propio desorden frente al orden de Dios. Y hacemos tal cual como nosotros ordenamos. ¿No es cierto que esa expresión suena como llamativa? Ellos hacían tal como Henry había ordenado. ¡Wow! Que todo el mundo se mueva tal cual como yo ordeno. ¡Qué maravilla! Fantástico. Algunos sueñan que su familia se mueva tal cual como ellos ordenan, que la empresa se mueva tal cual como ellos ordenan, que la vida se mueva como yo ordeno. Pero nuestro desafío como cristianos, como discípulos de Jesús, es vivir como el Señor ha ordenado. Aunque a veces no entendamos, aunque a veces no comprendamos por qué esa cortina tiene que estar ahí, por qué la cortina debe ir de ese color, aunque a veces no comprendamos por qué el altar tiene que estar perfectamente ubicado en esa posición,
Aunque no entendamos algunas instrucciones de Dios, nosotros debemos vivir tal como el Señor nos ha ordenado. Porque nuestra naturaleza pecaminosa hace que brote desorden de nuestra vida, que arruina el plan de Dios para nosotros. Pitágoras en algún momento dijo: el orden es el más hermoso ornamento de una casa. El orden es el más hermoso ornamento de una casa. Pero podemos concluir hoy: el orden de Dios es el más hermoso ornamento de una persona. El orden de Dios es el más hermoso ornamento de una persona. La ausencia del orden de Dios definitivamente es un caos total. Tal vez en este momento valga la pena reflexionar sobre esa área de su vida que está en caos, que no prospera, que no avanza. Tal vez haya ausencia del orden de Dios allí. Aquí recuerdo esta imagen popular de la madre que ordena a su hijo poner en orden su cuarto. Y refunfuñando empieza a ordenarlo por encimita y empieza a meter todo debajo de la cama. La ropa la mete debajo de la cama, los zapatos debajo de la cama, los juguetes debajo de la cama, y aparentemente la habitación queda ordenada. ¿Pero realmente está ordenada? No. Muchas veces nosotros caemos en la misma trampa, caemos en ese mismo juego y metemos todo debajo de la cama. Y los demás pueden ver en mí una vida ordenada, pero solo yo conozco el desorden que hay debajo de la cama. Pero Dios también ve el desorden que hay debajo de tu cama. Iglesia, la palabra de Dios en esta mañana está orientada a que usted y yo seamos llenos de la gloria de Dios, vivamos llenos de la gloria de Dios y que seamos guiados por su presencia manifiesta y visible por nuestro peregrinaje cristiano. Pero primero tienes que hacer tal como el Señor te ordena. Y solo tú conoces, tú y el Señor conocen el desorden que tienes debajo de la cama. Ese desorden que nadie ve. Solo tú conoces esa habitación que no está conforme al orden de Dios. Tu matrimonio, tus pensamientos, tus emociones, tu sexualidad, tu intimidad con Dios, tus disciplinas cristianas, tus finanzas, tu comunión con la iglesia, tu comunión con el prójimo. ¿Cuál es la habitación de tu vida que no está ordenada tal como el Señor ordena? ¿Cuál es el área de tu vida que metiste debajo de la cama para evadir lo que tienes que hacer? Y en este momento pido al Espíritu Santo que puedas ver tu propio desorden, que en este momento se haga visible delante de tus ojos tu propio desorden, el desorden que tal vez olvidaste que estaba allí, porque aprendiste a convivir con él, ese desorden que ya no te estorba, pero que Dios en esta mañana, a través de la palabra, te señala y te dice: te invito a que ordenes tu cuarto, te invito a que ordenes la habitación de tu sexualidad, te invito a que pongas en orden tus emociones. Te invito a que ordenes tu comunión conmigo. Te invito a que ordenes tus disciplinas cristianas porque las has desordenado. No estás haciendo tal como el Señor ha ordenado. Y a través de esta palabra te exhorto, después de yo ser exhortado por la misma palabra, a ordenar tu vida, a ordenar nuestras vidas, a poner en orden lo que metimos debajo de la cama, a poner en orden ese cuarto que cerramos con llave para que nadie entre y nadie vea. La palabra hoy nos exhorta a hacer tal como Él ordena. Porque mientras reflexionaba en este capítulo, podía entender
que se viene un tiempo donde su gloria llenará nuestras vidas de una manera sobrenatural y especial. Podía sentir en mi espíritu un tiempo donde su gloria manifiesta y visible nos va a guiar en nuestro peregrinaje cristiano a nivel personal y a nivel de comunidad, donde su gloria manifiesta nos va a abrazar, nos va a cobijar y nos va a guiar de manera precisa hacia el cumplimiento de sus promesas sobre nosotros como encuentro y sobre nosotros como personas. Pero solo podremos disfrutar de ese mover especial de su gloria si hacemos tal como el Señor nos ha ordenado. Iglesia, permitamos que Cristo ponga en orden no solo nuestra eternidad, sino también nuestro presente. Permitamos que Cristo, aquel que restauró la presencia del Señor en nuestras vidas, ponga en orden nuestro ser interior. La gloria de Dios se manifiesta en una vida ordenada. Y este es el momento de ordenar tu vida. Para muchos estos tiempos de pandemia han sido tiempos para ordenar, para hacer ajustes, para corregir, para reinventarse. Pero también para muchos esos tiempos de pandemia han sido tiempos para desordenarse, para descuidar, para desarreglar. Para muchos de estos tiempos de pandemia han sido tiempos de imponer su propio orden sobre el orden establecido por Dios. Muchos en estos tiempos de pandemia, por la crisis, lo que han hecho es meter debajo de la cama rápido para que nadie vea lo que pasa al interior. Pero Dios sí se da cuenta y por eso esta mañana nos insta a poner nuestra vida en orden. Esta mañana nos insta a hacer tal como Él ordena, porque de lo contrario seguiremos navegando en nuestro propio caos. En términos de la predicación de hace 8 días, la invitación es: ordena tu barco, que la tormenta se hace mucho más llevadera cuando tu barco tiene el orden de Cristo. Lo que estamos viviendo en la actualidad como pandemia y con todas las aristas que esta trae, no es fácil, es difícil, es complejo, pero se hace mucho más caótica nuestra realidad cuando no hacemos tal como el Señor ha ordenado. Mientras este mundo está en caos, mientras este mundo está en crisis, tú y yo conservemos el orden de Cristo al interior de nuestras vidas. Leía en estos días una frase de John Piper, que lo parafraseo y me permito parafrasearlo al servicio de esta reflexión. Una vida desordenada es la gloria de Dios no honrada, es la santidad de Dios no reverenciada, es la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada, la persona de Cristo no amada. Eso es una vida desordenada. Examina tu corazón, examina tu vida y mira si hay desorden y haz tal como el Señor ordena, y tu vida será llena de su gloria y su presencia manifiesta cubrirá tu vida. Su presencia visible te guiará de día y de noche por el camino hacia la tierra prometida. Haz tal como el Señor ordena y tu vida será llena de su gloria. Invito para que oremos en esta mañana en reverencia y temor al Señor. Padre, te pedimos en esta mañana, examina nuestro corazón, examina nuestros pensamientos, examina debajo de nuestra cama, examina nuestros cuartos ocultos,
y mira si hay en ellos camino de perversidad. Y te pedimos, Señor, con tu gloria manifiesta y visible, guíanos por el camino eterno. Padre, anhelamos una vida llena de tu gloria. Anhelamos una vida guiada por tu presencia manifiesta y visible. Anhelamos ser cubiertos completamente de tu majestad. Pero te pedimos, Señor, que ordenes nuestra vida. Necesitamos ordenar nuestra vida. Necesitamos dejar de diluir el Evangelio y creer que solamente es para resolver mi eternidad, porque el Evangelio también pone orden a mi presente. Padre, que tu Evangelio ponga orden a mi vida familiar, como lo hablábamos al comienzo de esta reflexión. Que tu Evangelio ponga orden a mis finanzas, Señor. Que tu Evangelio ordene mis emociones volubles. Que el Evangelio de Cristo ponga orden a mi mente. Que tu Evangelio ponga orden a la relación con mis padres. Que tu Evangelio ordene mi relación con mis hijos. Que tu Evangelio ordene mi comunión contigo, Señor. Más que hacer parte de una organización religiosa, te pedimos que tu Evangelio ordene nuestras vidas de una manera real. Te pedimos, Señor, que con tu Espíritu Santo nos guíes a hacer los correctivos pertinentes. Que tú hables a lo más profundo de nuestro ser y nos muestres aquello que debe ser ordenado. Enséñanos a vivir, Señor, tal cual como tú nos has ordenado. Enséñanos a vivir, Señor, en obediencia a tu palabra. Enséñanos a vivir, Señor, conforme a tu plan establecido, aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos, aunque haya crisis alrededor nuestro. Te pedimos que nos guíes a través de tu orden, y que tu orden, el orden del cielo, se imponga sobre nuestro desorden. Padre, que tu orden nos lleve a caminar en santidad, en reverencia y temor a ti. Tu iglesia en estos tiempos necesita ordenarse, porque nos hemos desordenado, nos hemos descuidado y nos hemos acostumbrado a vivir con nuestro propio desorden. Espíritu Santo, en esta mañana nos disponemos para que tú ordenes nuestras vidas y así vivamos llenos de tu gloria, y así vivamos guiados por tu presencia manifiesta y visible. Te encomendamos, Señor, nuestro peregrinaje, y te pedimos que este peregrinaje sea conforme a tu perfecta voluntad, porque nosotros hacemos tal como tú nos ordenas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Iglesia, ha sido un gusto tener el privilegio de compartir la palabra en esta mañana. Les invitamos a mantener conectados a la agenda del encuentro. Los viernes a las 6 de la mañana y los domingos a las 10:30 en un contexto familiar. Aquellos que no han iniciado su discipulado básico, les invitamos a solicitar este hermoso proceso. Que tengan una ordenada semana. Dice la Biblia: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no se apartará de él. En Equids somos parte del equipo que instruye a tu hijo, así que conéctalo hoy, vía Zoom a las 11:50 am. ¿Deseas iniciar tu proceso de formación? Escuela de Formación Básica, mi comunión con la iglesia. Inicia martes 18 de agosto, 7 p.m. vía Zoom. Escríbenos o llámanos a nuestras líneas telefónicas